7 de la mañana con 28 minutos. Un numeroso grupo de ciudadanos venezolanos que está en situación irregular migratoria abandonaron la ciudad de Tulcán. Los migrantes están decididos a llegar a Perú. Son cientos de venezolanos que dejaron las carpas de Rumichaca para continuar con su camino. Tomaron sus maletas y decidieron internarse en el Ecuador a pesar de no contar con sus documentos en regla. Tuvimos que avanzar porque teníamos 4 días ahí en la frontera y no nos daban respuesta de nada. Tenemos que ya un acuerdo ministerial, el 242, en el cual nos dice que todo el migrante venezolano tiene que presentarnos el pasaporte al momento de ingresar a nuestro país. Caminaron por la avenida Julio Robles hasta apostarse en el obelisco de la ciudad de Tulcán. Ahí esperaron hasta que se concentró todo el grupo. Estamos en unión, todos estamos unidos, de verdad. Tenemos fe en Dios y bueno, para adelante, no nos queda de otra. Yo salí sola de mi casa y me encontré con personas en Rumichaca y compartíamos comida y nos apoyamos entre todos. El control sur era el primer filtro que debían cruzar. Se reagruparon y empezó la caminata. Los migrantes cruzaron sin ningún contratiempo. Vamos a llegar y vamos a cumplir lo que nosotros queremos. Ya en la Panamericana empezaron a levantar su mano pidiendo un aventón. Pocos fueron los que alcanzaron a subir en camiones que pasaban por el lugar. Unos 20 minutos nomás de aquí. Hasta ahí nomás llego yo, de ahí ya, pues, quizás algún otro compañero los apegue un poco más allá. Aquí vamos emocionados porque vamos a nuestro destino. La esperanza es llegar a Perú. Aquí vamos. En Rumichaca la presencia de migrantes disminuyó. En este lugar los que se quedaron reciben atención gubernamental y de organismos internacionales. Lucy Jiménez, Telediario. Un verdadero drama y una tragedia lo que está ocurriendo en las carreteras del país. Cientos de venezolanos tratando de llegar primero a la ciudad de Quito a pie y desde Quito a pie al Perú. Es insólito. Ya se había propuesto la facilitación de recursos y de condiciones de movilidad para hacer un corredor humanitario que permita a estas personas trasponer la distancia entre la frontera norte y la frontera sur de una manera rápida, civilizada, sin daño a ellos, a su integridad física, a su salud. Y esto todavía es una medida, por lo visto, necesaria, de acuerdo a la información que acabamos de ver. Se encuentra con nosotros Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador. Buenos días, gracias. Buen día, Eduardo. Por estar aquí. La situación sigue siendo grave, delicadísima. ¿Cuáles son las fases sobre las que usted llama la atención y sobre las que se demanda y se requiere una respuesta práctica de las autoridades y de la institucionalidad ecuatoriana frente al fenómeno? Claro que sí, Eduardo. Gracias por la invitación. Mira, la situación se le está saliendo de mano al gobierno porque ese control que está utilizando, sabiendo que no hay ningún tipo de documento que puedan recibir de parte del mal llamado gobierno de Venezuela para todos sus ciudadanos, ellos están tomando otras vías. Vemos cómo son las imágenes caminando. Ellos tienen un fin, están huyendo, temen por su vida y por ende tienen un plan. Y ese plan es ir más al sur, cerrándole las puertas de Ecuador para poder transitar por todo el país y llegar a su país destino. Eso me parece que es vulnerable. ¿Qué debemos hacer? El gobierno debe abrir la frontera y poder realizar lo que se había hablado en muchas de las mesas de trabajo. Corredor humanitario, tiene cómo hacerlo. Se evitan muchos problemas y además de eso evita la vulnerabilidad de estos niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que vienen hasta con enfermedades catastróficas. Sí, pero todo esto tiene sentido hasta el próximo sábado, porque hasta el próximo sábado Perú permitirá la entrada de ciudadanos venezolanos sin pasaporte. Así es, pero lo ideal es que cada cancillería de todos los países de Latinoamérica, por lo menos lo que es el Cono Sur, que es donde se está realizando mayormente este desplazamiento, se reúnan y lleguen a un acuerdo. Porque sé que todos no quieren un país en específico, sino que simplemente quieren buscar la mejor forma de establecerse y empezar a producir de manera económica. Una reunión del más alto nivel, a nivel de cancilleres, ha sido convocada por petición de Ecuador
13 cancillerías del continente se reunirán para hablar de la diáspora venezolana y de cómo enfrentar y manejar de una manera adecuada y en observación del derecho y de los derechos humanos este fenómeno, que es un fenómeno de impredecibles, de incalculables proporciones y consecuencias. Entre tanto, en Venezuela siguen ocurriendo cosas que podrían disparar o incrementar esta diáspora, esta corriente migratoria, y hemos establecido contacto en Caracas con Henkel García, consultor económico, director de Econométrica. Buenos días, gracias por aceptar este contacto. La pregunta es, ¿cuáles son los primeros impactos perceptibles del programa de macrodevaluación aplicado por las autoridades venezolanas? ¿Qué se dice en Caracas? ¿Qué está pasando con las actividades económicas y productivas, al menos con lo que queda de ellas? Buenos días, Henkel García. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Agradecido por el contacto y, bueno, oyendo la introducción, debo decirles como venezolano que lamento esta situación. Venezuela no había tenido en su forma de ser los venezolanos, una cultura inmigratoria o migratoria, y es primera vez, yo creo que prácticamente en la historia contemporánea de Venezuela que vemos este fenómeno, y afectando por supuesto a países vecinos, pero además está decir que no es algo voluntario, sino que es personas huyendo de una situación muy grave. Lo que estamos viendo de las medidas, de las primeras acciones, yo puedo nombrar algunos sentimientos. Creo que es miedo, en buena parte, preocupación e incertidumbre. Yo creo que esas son las tres emociones que uno pudiese describir después de las medidas anunciadas, las cuales son de alto impacto, las cuales preocupan mucho, y que no solamente está preocupando al asalariado, también preocupa en gran medida al empresario, porque la devaluación per se es quizás uno de los aspectos que obviamente tiene una incidencia en la economía, pero más aún un aumento abrupto del salario. Estamos hablando de que el salario mínimo fue aumentado en más de 30 veces, para lo que en cifras de bolívares pasados, bolívares fuertes, el salario mínimo pasó de 5 millones a algo superior a 180 millones. Estamos hablando de un aumento de 30 veces, que por supuesto no hay masa monetaria actual en Venezuela, no hay flujo de caja de las empresas que puedan hacer frente a un aumento de este tamaño. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el impacto, si me permite, Henkel, cuál va a ser el impacto previsible? Se dice que va a haber una nueva, una nueva serie de cierres de negocios, van a cerrar empresas, va a haber nuevos despidos. Esto es lo que se afirma. Algunos analistas vaticinan que esto será lo que ocurra. ¿Usted qué piensa? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, y de hecho lo que estamos viendo, muchas de las empresas no han abierto. Me imagino que empezarán a echar sus cuentas, a hacer números, a ver si la empresa es viable. Se van a encontrar que no. El gobierno entiende que no hay masa monetaria para soportar este aumento realmente insensato de los niveles de precios y salarios. Y está prometiendo una ayuda, es decir, que el Banco Central de Venezuela emita bolívares sin ningún tipo de correspondencia, solamente con el objetivo de financiar las nóminas no solamente del sector público, sino del sector privado. Pero ese mecanismo tiene ineficiencias. Las empresas no tienen por qué confiar en que esto finalmente va a ser así. Entonces muchas de esas empresas están optando por no reabrir y por hacer ajustes en su personal, lo cual agrava la situación de economía real. Es decir, el gobierno desajusta la economía desde el punto de vista nominal, pero con graves efectos en la economía real, y con graves efectos en la actividad económica, con graves efectos en los niveles de desempleo. Y por supuesto, si esto llega a continuar, es decir, que de manera forzada el gobierno trata de imponer estas medidas, entonces sí, yo aquí les tengo que decir que esperar que la ola migratoria aumente es uno de los escenarios muy probables. Adicionalmente, se tomó la decisión de incrementar el precio de los combustibles, una medida que parecía imposible en la Venezuela de hace unos años. ¿Cuál será el impacto de esto?
Sí, bueno, por ahora pareciera limitado, porque en algún momento el gobierno nombró o mencionó que iba a llevarle a presos internacionales. Entendemos que ya no es así. O sea, de las declaraciones, porque ha habido ciertas rectificaciones en las últimas horas, el aumento no va a hacer en primer momento llevarlo a presos internacionales. Claro, esto igual tiene un impacto fiscal, y ese impacto fiscal de reducción de la brecha fiscal, de la inmensa brecha fiscal que tiene Venezuela, uno pudiese decir que es positivo. Pero si un gobierno que no tiene ningún tipo de restricción institucional, entonces podría terminar gastando más de lo que está ingresando por esta medida. Es decir, que la medida de aumentar la gasolina, la cual es, por supuesto, sensata y bien recibida, pero tomada en un contexto donde la economía venezolana sigue postrada y que no tiene esperanza de recuperarse, entonces es poco el efecto, es poca la reducción que puedes obtener por la vía de reducción de esa brecha fiscal. Y bueno, vamos a ver que probablemente hasta la termine aumentando, porque el inmenso gasto que está anunciando el gobierno podría terminar con una brecha fiscal aún más grande, y aun cuando haya aumentado el precio de la gasolina. Gracias, Henkel García, consultor económico, director de la firma Econométrica desde Caracas, Venezuela, quien nos dice básicamente que es muy previsible que se incremente el flujo migratorio, personas que quieren salir de Venezuela. Y recordamos los datos de una reciente encuesta que decían que más o menos 1,5 millones de venezolanos todavía se aprestan a salir por las fronteras, a unas sabiendas que existen restricciones de tipo migratorio, como el requisito de solicitar el pasaporte. ¿Qué es lo previsible? Un aumento de la tensión en esta materia. Claro que sí. ¿Temen ustedes que Colombia cierre la frontera con Venezuela? Mire, si de cerrarla no creo, es muy dudoso. Y este flujo que estamos viendo en este momento, eso fue informado a Cancillería y a varias instituciones públicas del país, por nuestra parte como asociación, por muchos factores. Primero, sabíamos lo de la reconvención. Segundo que iban a terminar las clases escolares. La situación sabíamos que iba a ser muy fuerte y lo estábamos avisando desde marzo de este año. Había advertencias a las autoridades ecuatorianas. Y siempre enviaba toda la información a Cancillería, a Movilidad Humana, y no prestaban atención. Esperaron que se desbordara para poder tomar acciones que no son las idóneas y no están trabajándola de forma correcta para esta situación actual. ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, primeramente, ellos debieron hacer un plan de contingencia con todas las autoridades en todas las provincias, porque el poco venezolano que se está radicando en Ecuador, a pesar de que no tienen los documentos, ellos están tomando otras opciones o quieren otras opciones porque lo están esperando en otras opciones de otras provincias. Es decir, no vienen a Quito con la intención de quedarse en Quito. No. Quieren trasladarse a ciudades pequeñas, ciudades intermedias. Para poder generar una fuente de empleo, un emprendimiento o ser útil en cualquier empleo que se le pueda ofrecer. Usted habla de los pocos que quieren quedarse. ¿Tiene una estimación de cada 100 venezolanos que entran al Ecuador, cuántos quieren seguir viaje hacia el sur y cuántos quieren quedarse? Más del 70% quiere seguir el viaje. Más del 70%. Sí. Pero insisto, la situación ha cambiado. Perú ha decretado que sin pasaporte no se puede ingresar. Así es. Entonces ya no será el 70%. El 100% de los que ingresen al Ecuador tendrán que decidir entre quedarse en el Ecuador o regresar a Colombia, cosa improbable. Va a suceder lo mismo que está sucediendo en este momento. Ecuador, o Cancillería, o Ministerio de Relaciones Interiores, acaba de aprobar prácticamente una ley donde exige o por lo menos una normativa para exigirle un pasaporte. Está aprobando el trabajo de los coyotes y de las personas que tratan y del narcotráfico en Colombia para poder trabajar con estos venezolanos y pasar. Están caminando por todo Ecuador. Es un hecho. Va a suceder lo mismo en Perú. O sea, no puedes retener esta afluencia de personas porque primero no están haciendo ningún daño, lo que quieren es llegar a su sitio de destino, y segundo que verdaderamente el hecho es que al cerrarles la puerta lo que se va a desesperar y va a empezar
todo lo que supuestamente quiso evitar el Ministerio de Interior de Justicia, que es lo que es el trabajo de los coyotes y lo de la trata. Y se van a encontrar con otras situaciones que les va a salir de las manos a nivel de autoridades. Bueno, ya hoy por hoy está claro para nosotros que los venezolanos que decidieron trasponer la frontera caminan sin obstáculo y sin limitación hacia la ciudad de Quito. Más bien lo que necesitan es apoyo de las autoridades sanitarias y de los equipos de solidaridad y auxilio y amparo, porque se trata de personas que están en este momento seguramente sufriendo hambre, frío, sed y con problemas de salud. Entonces es evidente que allí hay un problema humanitario, ya no de tipo migratorio necesariamente, sino de asistencia humanitaria. Pero entonces lo que está ocurriendo es que la medida no está siendo aplicada evidentemente, y creo que la policía ecuatoriana con mucho tino ha reconocido que no existen protocolos en esta materia. Es decir, no es que se puede apresar a los venezolanos que intentan cruzar la frontera, no estamos hablando de delincuentes, no se los puede llevar a la cárcel. Dudo que haya cárceles además para tanta gente. Entonces es un verdadero problema. ¿Cuál es la solución en su opinión? Primeramente, canal humanitario. Hay personas que tienen ya decidido... De aquí hasta el sábado. De aquí hasta el sábado, exactamente. Poder trasladarlo con más facilidad y evitar este problema. Ahora bien, las personas que ya se están quedando por cuestiones de salud, porque ya no aguantan el viaje, porque han caminado hasta 8 días por Colombia para llegar hasta Rumichaca y no tienen los documentos para poder seguir pasando por hacer una entrada formal con Ecuador, atenderlos. La Secretaría de Riesgo, varios municipios, varias organizaciones no gubernamentales están trabajando en ello, pero no tienen la sincronía para tratar todo eso. Como asociación nosotros tenemos una herramienta digital, se lo ofrecimos para que lo utilizaran, porque ellos se comunican con nosotros directamente. Ellos no tienen ni siquiera el correo de la Secretaría de Riesgo, no saben con quién comunicarse con el municipio de Quito. Ellos se comunican con nosotros, con nuestra sociedad civil organizada, pues somos varias personas que estamos trabajando en esta área, no solamente nosotros, somos varios que estamos aportando, incluidos ecuatorianos que nos están apoyando fielmente a lo que es el trato humanitario, como debería ser. Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, nuestro invitado en esta mañana, y Henkel García a través del contacto telefónico desde Caracas, analizando la realidad sobre un fenómeno que está en desarrollo. Todos lo conocemos y seguiremos dedicando espacio y atención en este programa informativo al tema. Gracias por estar aquí esta mañana. Un brevísimo corte. Cuando volvamos, Ricardo Valero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduanas, aquí en Primera Impresión.